Dialogando con el padre Raúl Sánchez. El día jueves 4 de julio se va a proclamar en la misa como primera lectura un texto del libro del Génesis, tomado del capítulo 22, versículo 1 al 19. Este pasaje es bastante interesante, pero también bastante controvertido, porque ahí se nos va a narrar el momento en que Dios Yahvé le pide a Abraham que le ofrezca en holocausto a su hijo, al hijo de la promesa, a su único hijo, a Isaac, que se lo entregue en holocausto. Entonces, uno puede cuestionarse, y de hecho muchas personas que se cuestionan, que se hacen esta pregunta: oiga, Dios Yahvé le está pidiendo verdaderamente a Abraham que le entregue a su hijo, que mate a su hijo y que se lo ofrezca en holocausto. Pues entonces vamos a responder. A mí me parece que es una pregunta legítima que necesita ser respondida. Hay muchos sacerdotes que cuando les preguntan este tipo de cuestionamientos, pues acuden más bien a este tipo de respuestas. Bueno, no hay que ponerle mucha atención al Antiguo Testamento. Usted sabe que lo importante es el Nuevo Testamento, que ahí sí Cristo se nos revela de esta manera. No, hay que darle una respuesta a las personas. Y alguien que está leyendo la Sagrada Escritura y que se encuentra con este episodio, entonces necesita que se le responda cuando se hace la pregunta: ¿cómo un Dios tan bueno, un Dios tan amoroso le está pidiendo a Abraham, a un padre, que le entregue su único hijo, el único que tiene, el hijo de la promesa, y que se lo entregue en holocausto? Bien, entonces vamos a responder esa pregunta, que me parece que es válida, legítima, y que necesita que se le dé respuesta. Primero que todo, aprender algo. La realidad histórica, todo el acontecer de los tiempos, las situaciones que se experimentan a lo largo de los años, se tienen que analizar con las categorías propias de esa época que se quiere analizar, no con las categorías actuales. Yo no puedo analizar, por ejemplo, un hecho de la Edad Media, de 1520, supongamos. No puedo analizar los contextos jurídicos, sociales, de moda, de literatura, con categorías mías actuales. No lo puedo hacer. Voy a hacer un mal juicio, una mala apreciación, y obviamente mi dato va a ser errado. Pues lo mismo, si poniendo una fecha más bien reciente, entre comillas, año 1520, pues usted imagínese que es hacer un análisis de un contexto bastante agreste e inhóspito, donde no existían leyes, donde no existían normatividades, donde no existían muchas cosas, en la época de Abraham, que se movía en un contexto netamente pagano, donde había muchos ídolos, es decir, dioses falsos, donde estos dioses falsos exigían a las personas que ofrecieran a sus hijos en holocausto, como ofrendas, como agradecimiento, como para recibir beneficios, etcétera, etcétera. Pues Abraham se movía dentro de ese contexto. En aquella época la ley se imponía, era la fuerza, el más fuerte era el que ganaba, el que se imponía, el que dominaba, el más fuerte. Por eso fue un gran avance cuando se estableció la ley del talión. Eso fue un gran avance a nivel jurídico, a nivel normativo, ¿no? ¿Por qué? Porque la ley del talión hubo como un equilibrio, como algo de igualdad. Me matas un camello, te mato un camello. Me robas un caballo, te robo un caballo. Ojo por ojo, diente por diente. Es la ley del talión. Y fue un gran avance, porque en la época de Abraham y mucho más atrás, pues ganaba el más fuerte, y la ley y la justicia se aplicaba de una manera muy desproporcionada. Tú me robabas un camello y yo te mataba a tu mujer, tu familia, y me robabas 10 caballos tuyos. Él ganaba el más fuerte. Esa era la manera en que se vivía en aquella época, Entonces, Abraham vivía un contexto cultural muy distinto al nuestro, en una época muy distante, muy lejana a la nuestra, en realidades sociales y religiosas muy diversas a las nuestras. Entonces usted se puede imaginar, no podemos hacer un juicio valorativo con categorías actuales de esta época, para analizar lo que sucedió allá en la época de Abraham. Entonces, vamos a mirar qué fue lo que pasó en
entonces respecto a este episodio. Resulta que el hagiógrafo que escribió este episodio quiere poner al lector, acuérdense que la Sagrada Escritura es un libro espiritual, con categorías espirituales que van a dejar una enseñanza, tomando elementos históricos en muchas oportunidades y también elementos alegóricos o comparativos, ¿no? O parabólicos, ¿no? o eclécticos, ¿no? Culturales, religiosos de otras culturas, para mostrar la realidad de Dios. Aquí vemos cómo Abraham, que se movía en contextos netamente paganos, donde se acostumbraban a ofrecer en holocausto a sus hijos en aquellas épocas y en estos contextos religiosos paganos, Abraham se movía en ese ambiente. Y entonces nos muestra aquí cómo se elabora todo un diálogo, ¿no? Y un episodio de fe, y un episodio de fidelidad, y un episodio de obediencia. Entonces, Abraham siente en su interior esa petición que le hace Dios Yahvé, que tiene que entregarme, ofrecerme a tu único hijo, al de la promesa, en holocausto. ¿Qué hace Abraham? Obedece. Cuando va a matar a su hijo, ¿qué aparece? ¿No? Se le detiene ese acto. Y obviamente, por Abraham obedecer, entonces Dios lo bendice. Como ve usted, hay unas realidades que si se analizan bien, nos están enmarcando dentro de una realidad y un contexto netamente espiritual. Un hombre que tiene un hijo, el hijo de la promesa, el único hijo. Viene Dios Yahvé y le pide ese único hijo. Ahí está viendo usted la realidad pagana, religiosa que vivía Abraham. Pero Abraham confiaba en ese Dios y entonces obedece y va a matar a su único hijo. ¿Y qué pasa? Pues obviamente Dios le está diciendo a Abraham, con el hecho de que no mates a tu hijo, le está diciendo: yo no hago parte de esos falsos dioses, yo no hago parte de esos ídolos, yo soy un Dios único, que lo que me agrada es la obediencia. Eres obediente. Y como eres obediente, entonces lo bendice. Mire lo que dice en este capítulo 22, en su versículo 18. Dice lo siguiente: y porque has obedecido a mi voz, todos... y porque has obedecido a mi voz, todos los pueblos de la tierra serán bendecidos a través de tu descendencia. Todos los pueblos serán bendecidos a través de tu descendencia. Es decir, Abraham, el padre de la fe, Abraham, el que obedeció a Dios, y todos los pueblos serán bendecidos, ¿no? Por Abraham, por la fe. Entonces, eso es lo que podemos sacar en concreto. Se nos aclaran entonces aquí varias cosas. Primero que todo, la realidad contextual, cultural y religiosa en que vivía Abraham. Abraham, dentro de ese contexto, entonces también va a ofrecer a su hijo. Viene Dios, Yahvé, y le dice: no me entregues a tu hijo, lo que importa es que eres obediente, que crees en mí, y por eso yo te bendigo y te bendigo a toda tu descendencia, ¿no? Serán bendecidos a través de tu descendencia, todos los pueblos. Pues vemos acá entonces lo que nos quiere transmitir este pasaje del Génesis, capítulo 22, versículo del 1 al 19. Entonces ya aprendimos algo. Nunca podemos juzgar, no, con criterios actuales, realidades del pasado, porque va a ser un juicio y una valoración errada, equivocada. Y vemos que como el libro del Génesis, que está dentro de la Biblia, obviamente, y la Biblia es un libro netamente espiritual, vemos la enseñanza espiritual que nos quiere transmitir este texto del Génesis, capítulo 22, versículo 1 al 19. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.